Muchísimas gracias por la invitación, Isa. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Este es un episodio de Diseño y Diáspora. Diseño y Diáspora es un podcast de diseño y social que hacemos hace 4 años. Y a mí me interesa especialmente ver cómo con el podcast podemos investigar algunos temas. Entonces, cuando Rosa me vino con la idea de, hey, Mariana, hagamos un episodio, un evento sobre diseño y maternidades, a mí me pareció maravilloso. Ella es la de la idea y ahora se va a presentar. Yo soy Mariana Salgado. Yo soy Rosa Torguet. Y esto es Diseño y Diáspora. Bueno, yo soy Rosa Torguet, soy diseñadora de servicios y hago también investigación. Entonces llevo un par de años muy interesada en el tema de la maternidad y encontré una asociación que se llama El Parto es Nuestro, en la que hay muchas posibilidades de hacer cosas, ¿no? Entonces llevo un tiempo en 2 proyectos europeos, uno de ellos con Beatriz, que está aquí para que hablara sobre ello. Y creo que es un tema interesante, del que se habla muy poco. Y me interesaba empezar a escuchar a otras mujeres que están trabajando en temas de maternidad desde puntos de vista diferentes, también desde disciplinas un poco diferentes, no todas sois diseñadoras, entonces creo que eso es interesante. Buenísimo, entonces ahora se presentan ustedes y nos cuentan. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo soy Beatriz Bonete, soy socióloga y después de estudiar sociología me especialicé en igualdad de género. Justo coincidió 2004, que fue cuando en España salió la ley de violencia de género, entonces fue un año muy interesante y yo entré de lleno a trabajar en temas de violencia. Desde entonces he trabajado siempre con proyectos que tienen que ver con perspectiva de género, más enfocado en violencias al principio. Luego, por la crisis y tal, entré en consultoría de negocio, empecé a trabajar con temas de experiencia de cliente y casi que la lógica me llevó a conocer, ¿no?, proyectos que tienen que ver con diseño de servicios y productos, de lo que estoy ahora. Y ahora retomo otra vez toda la parte de género y hago esa fusión, ¿no?, de diseño y de género en diferentes ámbitos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la intervención social y ahora también, ¿no?, con el proyecto que ha mencionado Rosa con El Parto es Nuestro, que es un proyecto sobre empoderamiento, ¿no?, de mujeres que van a ser madres o que son madres, ¿no?, y sobre todo aquellas que han tenido una experiencia traumática con el parto, ¿no?, y que necesitan un acompañamiento especial. Buenísimo, Marga. Yo soy Marga Castaña, soy directora creativa e ilustradora y desde hace 8 años monté mi propio estudio para el que trabajamos tanto para marcas, agencias, clientes directos, pero también hacemos proyectos propios. Y precisamente uno de nuestros proyectos propios de hace ya unos años está basado en la maternidad. Surgió como una tira cómica que se llama Hardcore Maternity y luego contaré más cositas. Dale, nos vas a contar detalles. Detalles e intríngulis de la historia, exacto. Claro, y algunos de los más populares, ¿no?, de las ilustraciones más populares. Sí. Buenísimo. Marta. Pues buenas tardes, yo soy Marta Parra, soy madre, activista por los derechos del parto y nacimiento y arquitecta. Mi trayectoria vital de inicio de maternidad muy tocada precisamente por mis experiencias de parto violentadas, me llevaron primero desde el acompañamiento a mujeres y después desde mi propia experiencia profesional de arquitecta a trabajar para dignificar los espacios de parto de las mujeres. Entonces, básicamente tengo un estudio de arquitectura en el que transformamos y le damos la vuelta a los espacios de las maternidades obstétricas hospitalarias y conseguimos que sean lugares seguros y saludables y confortables en los que las mujeres sientan que ahí pueden soltarse y pueden recibir a sus bebés, ¿no? Y hacemos esa transformación en el entorno médico que muchas veces es tan hostil. Ahora vamos a indagar un poquito más en cada uno de los proyectos, o por lo menos en un proyecto que a ustedes les interese como contarnos más.
¿Cómo es esto, por ejemplo, de diseñar lugares de parto? ¿Es un proceso colaborativo? La verdad que nuestro proceso primero de aprendizaje y después de desarrollo de proyectos ha sido un poco atípico, porque no hemos empezado aprendiendo en libros o aprendiendo de otros maestros, porque cuando nos enfrentamos al diseño de maternidades no había nada escrito en español en 2005, en 2008, en 2010, ¿no? Y fue a base de hablar con mujeres, es decir, nuestra fuente de conocimiento son las historias de parto de las mujeres. Hablamos del diseño basado en la evidencia y nosotras del diseño basado en la experiencia, ¿no? Las mujeres cuentan sus partos y nosotros analizamos los ingredientes arquitectónicos en los que cuentan que se sienten bien, que necesitaron, que les sirvió de alivio o que encontraron satisfacción o al contrario, ¿no? Que les bloquearon o elementos arquitectónicos que fueron un problema. Y lo llevamos a la práctica en clave de proyectos. Vamos a hospitales y tratamos de conseguir pues que apuesten por este cambio, por esta transformación de atención al parto, ¿no? ¿Me das un ejemplo concreto? O sea, ¿cómo se concretiza en lo material o en el espacio? ¿Tiene que ver con los colores, con los materiales? ¿Cómo? Es anterior. Los espacios de parto son espacios tremendamente hostiles, desagradables, ¿no? Muy quirofanizados, en los que no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con la entrega, no tiene nada que ver con el proceso sexual de maternidad que es el parto. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es intentar que sea un espacio que la mujer sienta como suyo. Entonces, lo primero, patada al fondo al potro obstétrico, a la cama de parto que está en el centro, ¿no? El centro tiene que ser un espacio para la mujer, para el movimiento. Se trata de transformar un espacio estático en el que la mujer es atada en el centro, rodeada por personas desconocidas, con un montón de focos, luz muy fría, en un lugar en el que la mujer puede encontrar lo que necesita, moverse como necesita, esconderse cuando necesita, descansar en el suelo, utilizar. Entonces, a través de materiales, a través de conexión con el exterior, a través de colores, a través de confort acústico. Pero fundamentalmente es entendiendo que el proceso de parto es un proceso en el que la mujer es el centro, es decir, todo lo demás se mueve. A la mujer no se la mueve de un lado a otro en el hospital. Todo ocurre alrededor del espacio que es para la mujer y la mujer en el centro. Y eso es un cambio de pensamiento porque es una sala en la que tiene que estar todo lo que ella va a necesitar, cualquier elemento pues de alivio del dolor o de acompañamiento para su pareja o acompañante, en fin, se trata de que en un solo espacio, sin mover a la mujer intraparto, encuentre a la mujer todo lo que necesita para dejarse llevar y que el parto sea ese proceso maravilloso, intenso, complejo, que las mujeres podemos vivir y podemos disfrutar y es nuestro derecho. ¿Y estos espacios los diseñan para clínicas privadas y para clínicas públicas también? Sí, hemos trabajado en hospitales públicos y en hospitales privados. Básicamente tiene que ver con el interés o del grupo de matronas que trabajan o de la gerencia que está muy mentalizada o de alguna persona de pues jefa de servicio que quieren un cambio, porque sí que hay un cambio, realmente hay un cambio en el modo de atención al parto. Durante los últimos 20 años en España ha habido un cambio tremendo. Mi hijo mayor nació en 2001 y es desde entonces de que estoy metida en todo esto. Y hay una transformación del modo de atenderlo, demasiado lenta todavía, pero bueno, ahí vamos avanzando. Pero en los espacios funciona muchas veces como un bloqueador de que las matronas puedan trabajar de otra manera, puedan invitar a la mujer a moverse como quiera, a utilizar el agua caliente, a darse un paseo por el exterior, ¿no? Algo tan natural y tan elemental como pues moverse y decidir qué queremos y qué necesitamos en cada momento, ¿no? ¿Entendí bien que las matronas las invitan a ustedes a diseñar? A veces sí, a veces nos llaman las matronas. Sí, a veces nos llaman las matronas, a veces nos llaman de dirección, a veces hacemos concursos públicos y hemos trabajado en clínicas privadas y en hospitales públicos, porque además no es un problema de presupuesto, siempre es un problema de mentalidad, ¿no? De cabeza. Lógicamente, cuesta mucho más diseñar un paritorio quirófano que diseñar un paritorio en el que el acompañamiento es una pelota de pilates y un fular para ayudar al parto vertical, ¿no? Entonces, no es algo por lo que apuestan cuando hay un grupo, unos agentes en el hospital que entienden que tiene que haber un cambio. Bea, vos también trabajas con partos, ¿no?
Bueno, en el proyecto en el que estamos ahora trabajamos con la asociación del Parto es Nuestro y trabajamos con mujeres que o van a ser madres o que ya han sido madres, ¿no? Y que han tenido esa experiencia que a veces es, como ha comentado, pues, traumática, ¿no? Sobre todo por la excesiva medicalización muchas veces que hay en esos partos. ¿Y qué tipo de proyectos hacen? Pues este proyecto en concreto es un proyecto europeo que se hace en colaboración con una otra ONG de Hungría, que como el Parto es Nuestro también ofrece ese asesoramiento y acompañamiento a mujeres, ¿no? Y es un proyecto que lo que quiere hacer es diseñar una metodología que ayude a mujeres a tener como esos espacios seguros de aprendizaje informal entre iguales, ¿no? Ella ha contado que sus espacios para diseñar, ¿no?, están basados en las historias de las mujeres, ¿no? Y aquí también lo que en el Parto es Nuestro lo que se confirma es que el que mujeres se sienten y compartan historias de cómo han sido sus partos ayuda mucho, primero, a nivel informativo a las mujeres que todavía no han pasado por ese proceso, ¿no? Y que quieren saber a qué tenemos derecho, qué podemos pedir, ¿no? Cómo es esta parte, ¿no? Y a mujeres que han tenido ya un proceso de parto, si ha sido satisfactorio y respetado, pues a compartir esa buena experiencia, si no lo ha sido, a compartir una mala experiencia, ¿no? Que también ayuda a ellas a reparar, ¿no? A reparar esa experiencia, pero también a otras mujeres, ¿no?, a aprender, ¿no?, de qué cosas pueden pasar, ¿no? Y para qué cosas tienen que estar preparadas, sobre todo para estar empoderadas a la hora de tomar decisiones tanto antes como durante el proceso, ¿no? O sea que ustedes facilitan grupos de pares. No, el Parto es Nuestro es el que facilita esos grupos que se llaman grupos locales, que están en toda España y se hacen virtuales o presenciales, y nosotras ahora con este proyecto lo que vamos es a reforzar, digamos, ¿no?, y también un poco adaptar esa metodología para que siga reproduciéndose y que realmente esos espacios de aprendizaje sigan de alguna forma fortalecidos, ¿no? También con la pandemia todos los grupos presenciales pues no se pudieron hacer, ¿no? Y ahí pues ha habido un poquito de bajón, ha habido un aumento en los virtuales, pero lo presencial todavía tiene que florecer de alguna forma, ¿no? Entonces, con este proyecto lo que se pretende también utilizar como aprendizaje lo que se hace actualmente en esa asociación, en esa ONG de Hungría, en el que ellas tienen un formato similar, pero también con algunas diferencias en cómo intervienen, ¿no? Ellas, por ejemplo, tienen una línea telefónica de atención, y quizás la atención no es tanto de par a par, sino que también hay profesionales que asesoran, ¿no? Pero bueno, encontrar como entre todas las experiencias que estamos recogiendo y las experiencias tanto del Parto es Nuestro como de esta ONG de Emma, el poder tener esa metodología, ¿no?, para favorecer esos encuentros entre mujeres, seguir favoreciendo. ¿Y cuál es el rol del diseño ahí? El rol del diseño es bueno, pues al final, ¿no?, tú tienes todas esas experiencias de mujeres, tienes esas experiencias de profesionales que trabajan con esas mujeres que están en el Parto es Nuestro, que están también en esta asociación de Emma, y al final lo que se pretende es diseñar en base a todas esas experiencias una metodología que realmente responda a las necesidades actuales, habiendo pasado una pandemia, ¿no?, de mujeres que necesitan sanar una experiencia de parto traumática, o bien que quieren pasar, ¿no?, o que van a ser madres y quieren y necesitan información, que es información que a lo mejor no pueden conseguir internet porque internet es abrumador, ¿no?, y necesitan a alguien que las asesore, ¿no?, o ya saben un poco qué es lo que quieren, ¿no?, porque están leyendo mucho. Ahora las madres, pues leemos muchísimo, ¿no? Parece que hemos hecho un máster, ¿no?, y de pronto llegas al parto y dices, pero si no sé la mitad de las cosas que me están pasando. Entonces, bueno, tener como esa información que siempre proporciona mucha seguridad, ¿no? En eso consistiría. Buenísima. Marga, vamos a otro tema. Totalmente distinto. Sí. ¿Qué es hardcore maternity? Sí. Sí, lo nuestro fue casi más posparto, porque todo esto se disparó a raíz de, con la coautora Esther, nos une una relación laboral. Fuimos muchos años dupla creativa en una agencia de publicidad, pero también muy amigas desde que nos conocimos prácticamente. Y las dos llevamos una vida un poco paralela, fuimos madres más o menos a la vez, luego ella se fue a vivir a Nueva York y se divorció. Entonces, en una visita que le hice, empezamos a hablar justo de qué era esto, cómo nos está afectando esto de la maternidad. ¿A la vida profesional o a todo? Bueno, a todo, a la vida profesional y a ser mujeres, ¿no? Porque parece que muchas veces tienes que elegir entre ser madre o ser mujer, cuando no dejas de ser lo uno para ser lo otro. Entonces, a partir de ahí surgieron muchísimas conversaciones que dijimos, vamos a ponerle foco a esto, y por qué no empezamos a escribir y a dibujar, porque Esther era copy y yo era el arte cuando trabajábamos juntas,
Y en este caso, pues ella es la que aporta la parte de guión y yo ilustro las historias, ¿no? Entonces empezamos a construir casi más a modo de terapia, de desahogo de las dos tiras cómicas que salían todos los jueves, hablando pues de un grupo de madres que vivían en Nueva York, que era bastante biográfico por su parte, porque eran ella y sus amigas. Y evidentemente no eran las madres perfectas, si es que hay alguna madre perfecta en este mundo que se puedan esperar. Todas tenían sus, bueno, pues un poco desastre, un poco caos, un mundo armado de cierta manera, pero desde luego no eran convencionales para nada, ¿no? Entonces las historias hablaban de estas mujeres y de su circunstancia. Y también estaban muy lejos de tener pues una red que puedes tener cuando vives en tu país y a lo mejor tienes una familia que no sé, que siempre te dé ese apoyo para que después puedas desarrollar tu otro lado de mujer de una forma más individual, ¿no? Allí su propia red eran ellas, entonces... Bueno, de alguna manera tiene mucho que ver con lo que contaba Bea, ¿no? De estos grupos de pares. Solo que lo que ustedes hacían era como narrar con mucho humor, ¿no? Sí, el humor es fundamental sí, en nuestro caso. Narrar con mucho humor lo que estaban pasando estas mujeres. Digo, se hizo muy popular, ¿no? Puedes contar quizás que se hizo muy popular. Sí, pues la suerte y la fortuna que tuvimos fue que empezó siendo una web donde colgábamos nuestras historias y al final pudimos publicar con Planeta. Añadimos historias nuevas para ya hacer el cómic, el libro, que fue lo que pactamos con ellos, aunque luego seguimos actualizando nuestra web y sí, cuando salió sí que tuvo bastante popularidad. De hecho, luego, que son estas cosas de los proyectos propios, ¿no? Que nunca sabes dónde te pueden llevar, pero de repente nos surgieron otros proyectos a partir de este, siempre vinculados en el entorno de mujer, género, maternidad. Entonces fue muy interesante por todo esto y nada esperado, claro, porque... ¿Y sabes si las tiras de Hard Rock Maternity sirvieron también para armar o como para provocar nuevas discusiones en torno a la maternidad? Bueno, yo recuerdo que de aquella, porque hace 6 años, y en estos 6 años sí que han ido saliendo más publicaciones en formato cómic, narrativa, bueno, de todo tipo alrededor de este tema, pero quizás... Hace 6 años no había tantas, pues sí, estaban Flavita Banana, que no era tanto maternidad sino feminismo. Con la mala memoria que tengo, creo que no se me ocurren muchas más, pero quizá fue una forma de empezar a hablar de maternidad en un código diferente, que no todo el mundo entendió tampoco, porque bueno, no todo el mundo tiene que opinar lo mismo, ¿no? Pero sí fue una forma de poner encima de la mesa, oye, me está pasando esto y no pasa nada porque me sienta mal, porque llore, porque me sienta deprimida. Y ahora me viene a la cabeza una escena de la película Cinco Lobitos, que no sé si habéis visto. Ay, sí, justo la vi en el avión ayer. Que en el fondo habla un poco de todo esto, ¿no? Cuando ella dice, mi vida es una mierda. Porque sí, ha sido madre, encima tiene el momento cuidados con su madre. Es madre y cuida a su madre, ¿no? Entonces parece que no puedes decir siendo madre, mi vida es una mierda, porque hay veces que sí, sinceramente sí lo es. Entonces nosotros siempre hablamos desde la realidad, desde la honestidad, incluso desde la brutalidad muchas veces, porque nos parece lo más real y lo que vivíamos nosotras y sobre todo, bueno, ella en esa ciudad que también es poco hostil sí. En sus carnes. Buenísimo. Para Marga, yo me pregunto si habéis recolectado comentarios, si habéis escuchado lo que generaba en las mujeres o personas que leían. Sí, muchísimas mujeres nos escribieron sintiéndose muy identificadas con, aunque no vivían en Nueva York y no tenían esas vidas, sí que decían, es que yo esto me ha pasado y me pasa cada día, entonces, que nos han estado enseñando, ¿no? Que hemos estado mamando desde que éramos pequeñas. Parecía que la única misión que teníamos en nuestra vida era ser madres para estar completas. Entonces sí que se creó muchísimo diálogo con gente que nos escribía de forma espontánea, que no conocíamos de nada, pero nos parecía alucinante lo de poder abrir estos canales donde todas al final, pues eso, seguíamos con la terapia. O sea que la gente comentaba en las redes sociales sí, y ustedes también comentaban y tenían el diálogo con las madres ahí. Sí. Madres y padres incluso, ¿eh? Porque incluso había hombres que se sentían identificados con las historias, que también me parece bueno. Sí. Porque, bueno, al final lo de la corresponsabilidad es un tema y tiene que estar ahí. Y hay padres que sí son corresponsables, otros no tanto, pero
Pero sí que hubo varios que decían, oye, levanto la mano a favor porque también me veo en estas historias, aunque evidentemente no haya pasado por el proceso ni haber esperado toda la vida, evidentemente, como se supone que tenemos que esperar nosotras a esa maternidad. ¿Y cómo es, Bea? ¿Hay padres como parte de estos grupos también? En los grupos locales del Parto es Nuestro se invita a padres, yo creo que, lo desconozco, pero creo que padres van poquitos, ¿no? Que de hecho yo creo que también tiene que ver con que al final son espacios seguros en los que muchas mujeres comparten experiencias de violencia obstétrica, ¿no? Experiencias traumáticas, y en esos espacios pues a lo mejor la presencia de un hombre puede ser, ¿no?, disruptiva o puede generar, ¿no?, el hecho de que no compartan con tanta naturalidad. Pero se invita siempre, ¿no?, a padres y por supuesto, niñas y niños, ¿no?, para que sea un espacio en el que también las madres, ¿no?, las que somos madres, podamos ir con los chiquillos y no podemos dejarlos en ningún sitio, ¿no? Yo quería comentar una cosa de Marga, y es que yo conocí el proyecto de Marga hace como 6 años y, claro, yo en ese momento no era madre, entonces me lo leí, me reí y ya está. Pero ahora, ¿no?, como veníamos aquí y lo he vuelto a ver y es como, joder, claro, es que ahora, ¿no?, me dispara los ojos. Y claro, pensaba, fíjate que leemos un montón de cosas antes de ser madre, ¿no?, sobre el parto, la crianza, no sé qué, y nos hacemos como una idea de qué tipo de madre seré tal, ¿no? Y yo creo que la clave sería, en lugar de qué tipo de madre seré, es decir, a ver, yo qué tipo de mujer soy antes de ser madre, ¿no? ¿Qué me gusta o qué cosas hacen que yo esté cómoda, segura y que sea la mejor versión mía? Y que eso luego, ¿no? O sea, cuando tengas la criatura y ya pasen un poco los primeros meses más de apego y de necesidad brutal de estar con la madre, ¿no?, poder recuperarlas para poder recuperarte. Porque si no, como que es muy disonante, ¿no? Eras una persona y de pronto eres otra en la que ¿no? Se lo decía antes a una amiga, ¿no? Ahora mis días acaban a las 7 de la tarde, ¿no? Y era como, yo antes tenía todo el día por delante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que al final, ¿no?, esa identidad nuestra no se pierda, ¿no? Y leyendo el esto de Hardcore Maternity me acordé, digo, es que ahora lo veo totalmente, ¿no? Esto. Totalmente. ¿Querés comentar, Marta? Sí, a mí me encanta, Marga, que en realidad el proyecto es llevar a la esfera pública pues las cientos de maternidades, ¿no?, las maternidades que todas vivimos y que durante mucho tiempo no hemos compartido, no nos hemos compartido. Y yo creo que es igual en la potencia de cualquier reunión en el Parto es Nuestro entre mujeres, es lo potente que es que dos mujeres, dos madres se pongan a hablar, ¿no?, y se pongan a compartir sin filtros. Sin filtros y sin necesidad de querer dar ninguna imagen a la persona que tienes delante. Y eso es tan potente que funciona siempre y empodera siempre y genera identidad y te identificas siempre con algo de la otra persona, aunque no tengas demasiadas cosas en común o no la hayas conocido en tu vida, ¿no? Y esa potencia, ese valor que tiene que nos compartamos nuestras historias, nuestras vidas y nuestras maternidades, es lo que yo creo que de verdad puede transformar la sociedad, ¿no? Y sacar la maternidad de la esfera íntima y llevarla a la esfera social, ¿no? Y reivindicarnos como madres y no sé, reivindicar la maternidad como un valor que tenemos que cuidar, que tenemos que defender y del que tenemos que hablar y que hay muchas maternidades diferentes y que matizando un poco incluso Beatriz, ¿no? Yo no sé si la mujer recupera a la mujer que fue, ¿no? Yo creo que la maternidad nos atraviesa y es un aprendizaje y vamos transformándonos en otra cosa siempre. Y si no hay maternidad, pues sigues transformándote también en otra cosa, ¿no? Es decir, no sé, si yo tengo que volver a la de 20 años, yo no lo quiero, ¿no? Es que, cuando estábamos hablando de esto, de hacer esto de diseño y maternidades también, bueno, una cosa es maternar a una persona y ser mamá de una persona, pero también somos mamás de otras cosas, ¿no? Como mamás de proyectos que también hay otras maneras de que toma forma la maternidad. Acá estamos como concentrándonos en esto de criar personas o dar a luz a personas. Una cosa que me quedó picando es el tema de cómo, cuando hablamos de otras maternidades, cómo las parejas se ven en estos nuevos espacios que estás creando, Marta. O sea, puede ser el hombre, la mujer o el que sea que es la pareja del... Sí, bueno, en el acompañamiento en el parto es un valor. Es un valor que si la mujer quiere tener, pues tiene que tener derecho a tener el acompañamiento que desee y que necesite, sea de la pareja, sea de una amiga, un profesional, lo que sea, ¿no?
Y los espacios de parto y nacimiento han de contemplar, deben ser espacios agradables y pensados para todos los usuarios, especialmente la mujer, pero también para el resto, ¿no? Para que el acompañante se encuentre a gusto, para que el profesional se encuentre a gusto. Siempre ponemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un paritorio en el que no hay una silla para que la matrona se siente, la matrona va a apurar, va a tener prisa, va a agilizar, va a intervenir, porque no se va a poder sentar con paciencia y con tranquilidad a que el parto se desarrolle de manera fisiológica, ¿no? Es tan sencillo como pensar dónde se va a sentar el profesional, dónde se puede sentar. ¿Hay sitio? Porque si no se sienta, va a ir mal, o sea, vamos a entrar en otro proceso, ¿no? Me interesa un montón el tema del acompañante, porque el acompañante puede ser cualquier persona y, por tanto, nuestros paritorios deben ser también inclusivos, en clave de accesibilidad. ¿Qué ocurre cuando la persona acompañante está en silla de ruedas, ¿no? Por ejemplo? ¿Cómo puede moverse por un espacio? ¿Cómo puede encontrar su sitio sin sentir que es un estorbo, ¿no? ¿Qué medidas tienen que apoyar eso? O de la misma manera que el profesional o la profesional, de lo que ya también hemos hablado, ¿no? Porque todas las personas estamos más a gusto en un lugar agradable, ¿no? Estamos aquí, esta nave es estupenda, es maravillosa y estamos a gusto. Si estuviésemos muertos de frío en un sitio donde hay un montón de eco y no nos vemos bien las caras, rápidamente querríamos terminar, ¿no? Entonces, ese poder que tiene el espacio de que las cosas ocurran de una manera o de otra, también tiene su incidencia en el personaje secundario, que en este caso digo secundario porque el proceso de parto y nacimiento tiene que ver con la madre y con el bebé, es lo único que se necesita para tener un parto, una madre y un bebé, todo lo demás es escenario, es accesorio, pero indudablemente tenemos que cuidar también con cosas tan sencillas. Hemos viajado mucho por paritorios, por hospitales en el norte de Europa, por Noruega, hemos estado en muchísimos países, ¿no? En Holanda, en Alemania, en Inglaterra, y es muy habitual que en las salas de parto haya una pequeña bandeja con una tetera, una taza, un té, unas galletas, ¿no? Pues claro, pues estamos allí 10, 12, 20, 30 horas, que menos que tener un refrigerio, ¿no? Eso es cuidar al acompañante, eso es cuidar también a todos los usuarios, ¿no? Y yo creo que esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en que una persona se sienta útil o se sienta un palo en mitad del paritorio, pues puede transformar la experiencia. Sí, sí. Totalmente. Marta, y bueno, igual también para todas, luego podemos continuarlo, pero me interesaría si nos puedes contar si tenéis la capacidad en los diferentes proyectos que hacéis de hacer investigación en concreto para ese espacio que vais a diseñar y hablar, como habéis dicho, que es a través de las historias de las mujeres, las experiencias, que tratáis de mejorar las experiencias, si específicamente para cada espacio tenéis esa posibilidad de hacer esa investigación como detallada de cómo funciona ese espacio ahora mismo, cómo lo podemos cambiar en caso de que sea como una evolución de algo que ya existe. ¿Investigación te referís como a un prototipo? No, investigación con mujeres que hayan parido en ese espacio, por ejemplo. Sí. Pues, a ver, la investigación que hacemos cuando visitamos un espacio de parto, ahora acabamos de terminar de transformar los paritorios del Hospital 12 de Octubre, que es como el gran hospital público con un montón de partos en Madrid, ¿no? Uno de los dos grandes, La Paz y el 12 de Octubre, ¿no? Y el acercamiento que hacemos no es a través de las mujeres, a las que no tenemos acceso porque es un hospital público, pero sí a través de las personas que trabajan allí. Entonces nos reunimos con... Creo que los proyectos arquitectónicos y de diseño son mucho más ricos cuando incorporan visiones de las personas usuarias finales, ¿no? Y los profesionales son usuarios finales de esos espacios. Finalmente, a lo mejor una mujer está allí 24 horas o 12 o 32. Una matrona puede estar trabajando en un área obstétrica 15 años, 20 años, ¿no? Lo que nos cuentan los profesionales que trabajan allí tiene el valor enorme, pero es que casi no hace falta, porque los espacios son tan duros cuando son espacios diseñados hace 20 años, 30, 40 o menos, y que han sido diseñados para el confort del personal sanitario, del médico, ¿no? Con todo el proceso basado en que ese inicio de parto sea un proceso médico y no un proceso fisiológico, que es que
casi no hace falta entender cómo son las experiencias allí, porque realmente son lugares del siglo pasado, ¿no? Entonces, pero sí que para proyectar lo nuevo sí que incorporamos, en la medida de lo posible que nos dejan, que suele ser casi siempre, bueno, pues a los profesionales, ¿no? Y luego aparte, perdón, comento esto porque es bonito, bueno, creo que es bonito, nuestra línea de investigación continua en torno a los espacios de parto nos ha llevado a hacer un proyecto muy bonito que tenemos ahora lanzado y que os animo, y se llama Arquitecta, cuéntanos tu parto, ¿no? Entonces hemos lanzado un llamamiento para que las arquitectas, diseñadoras, personas, mujeres que han vivido un parto y un nacimiento y que tienen algo que ver con el diseño espacial, nos regalen, nos den sus historias de parto para que podamos seguir filtradas a través del conocimiento del espacio y del diseño, para que podamos seguir aprendiendo. Entonces, bueno, de cualquier manera estáis todas invitadas a contarnos los partos que incorporamos después a investigaciones científicas para seguir aprendiendo y hacer un poquito de, bueno, pues de conocimiento para todos, ¿no? Está buenísimo. Justo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo hacen algún tipo de observación o de observación participativa, de ir y hacer un seguimiento de esos espacios que diseñan para ver cómo funcionaron o qué cosas están funcionando adentro del espacio y qué cosas no? Porque lo que te cuentan puede no tener que ver con lo espacial, que es lo que te interesa. Sí. Para nosotros es algo más que un trabajo, ¿no? Que es como muy, siempre digo que nos viene de la entraña, ¿no? Esto nace de nuestro útero, ¿no? Aquí es donde lo que nos mueve para diseñar los espacios de parto y nacimiento. Cuando terminamos un proyecto, arquitectónicamente se termina el contrato, se empieza a funcionar e intentamos siempre hacer un seguimiento. Y hacer un seguimiento en clave de resultados obstétricos. Es decir, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con indicadores como la cesárea antes y después? ¿Qué ha pasado con indicadores como la episiotomía en el entorno, en el espacio anterior y en el nuevo? Y cuando se recogen esos datos es absolutamente alucinante lo que ocurre, porque bajan todos los indicadores altos de cesárea, episiotomías, medicalización, y suben los indicadores de partos vaginales después de cesárea, de partos en el agua, etcétera, ¿no? Entonces, el poder que tiene, tenemos un proyecto además muy monitorizado, y en los últimos 10 años va a hacer este año, ahora en 2023, y tenemos datos en los que las cesáreas se han dividido entre 3 respecto del resto de las salas, ¿no? Que no han sido trabajadas así. Entonces es que salud, es que el diseño tiene la capacidad de convertir en salud y de convertir en experiencias positivas nuestras, de nuestras mujeres y nuestros bebés, todo lo que puede estar ocurriendo ahí. Y hablo de bebés porque las salas de parto y nacimiento, lógicamente, tienen en cuenta la madre bebé, ¿no? Es como madre bebé es lo mismo. Madre es igual a madre bebé, ¿no? Entonces, como el espacio tiene que incorporar también todas las necesidades que pueda tener el bebé recién nacido, ¿no? De temperatura, de luz, de acústica y sobre todo de cercanía, ¿no? De la piel de la madre, ¿no? Porque al final el hábitat del bebé es siempre la piel de la madre, ¿no? Y después el resto pues lo adornamos y lo ponemos lo mejor posible para que eso sea. Pero al final somos el escenario, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí, pues lo que tenemos que hacer es ir un poco de puntillas para dejar que lo que ocurra sea todo lo potente que tiene que ser, ¿no? Y desde la arquitectura o desde la medicina, desde la atención sanitaria, desde el resto, ¿no? Pues mirar un poco e impregnarnos, pero desde un papel secundario. Muy bien, y si seguimos con este tema del impacto, ¿qué es lo que siguen cuando están, por ejemplo, diseñando estos nuevos encuentros entre madres, estos nuevos grupos de pares? ¿En qué se fijan? Vean. Bueno, nosotras sí que, por ejemplo, para este proyecto hemos hecho una investigación previa, ¿no? En la que sí que hemos hablado con profesionales y con voluntarias del Parto es Nuestro, con mujeres que forman parte de la asociación, para entender también, ¿no? qué necesitan, ¿no? Porque al final, ¿no? Y aquí estaba buscando, porque no he traído datos, pero como socióloga he traído, en vez de datos, verbatims, ¿no? Que son esos fragmentos de entrevista, ¿no? Que hacemos a las usuarias, ¿no? Y que siempre como que reflejan una realidad tal, ¿no? Y el parto es una cosa, como decía Marta, ¿no? Fisiológica, que es muy fácil como de disrumpir, ¿no? Como de que se vaya para otro lado, ¿no? Entonces, esta es una
de las entrevistas que hicimos a una de las matronas, que es voluntaria del Parto es Nuestro, ¿no? Y ella nos decía, ¿no? Cuando empezó a leer sobre el tema del parto respetado, ¿no? Y tal, decía, fue como abrirme los ojos a que las intuiciones que yo tenía, ¿no? Al principio de la práctica eran correctas, ¿no? Hablaban de cosas que no me habían hablado en la formación, de cómo funcionaba el cuerpo, de cómo estaba todo encajado y lo fácil que era alborotar este engranaje, ¿no? Entonces, partiendo de un proceso que es casi mágico, ¿no? O sea, pensamos que al final llevamos una persona dentro que ahora, ¿no? Pues son, ¿no? Y que luego son personas autónomas y que hacen cosas, ¿no? Es un proceso que puede ir muy bien o con pequeñas cosas que provoquen inseguridad puede ir muy mal, ¿no? Como decía ella, ¿no? Episiotomía, cesárea y tal. Entonces, al final lo que nosotros buscamos es cuáles son esos elementos que tienen que estar presentes para que las mujeres tengan la mejor experiencia del mundo, ¿no? La mejor experiencia cuando en sus partos, en sus pospartos, porque también nos olvidamos a veces esta etapa, ¿no? Que tú tienes el hijo y luego, ¿no? Sales de allí y es como un eco, ¿no? Ayuda, ¿no? Eco, ¿no? Y porque desaparecen muchas de las cosas que te han acompañado durante el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder favorecer eso? Y en el caso de estos grupos, encontrar también qué elementos hacen que esa comunicación entre mujeres pueda, pues, empoderar a las que han tenido mala experiencia para sanar y a las que todavía no lo han pasado, ¿no? Para poder darles esas herramientas que no solo es información, ¿no? Que es también, por ejemplo, saber qué tiene que hacer tu pareja o qué papel tiene que jugar la persona que te acompaña, ¿no? Cómo elegir, por ejemplo, ¿no? Eso, o saber qué espacios favorecen que tú estés más tranquila, ¿no? Y que cada mujer, para cada mujer es uno diferente, ¿no? Hay mujeres que pueden sentirse, ¿no? Eso también lo veíamos en la investigación que hicimos. Hay mujeres que prefieren una cosa, ¿no? Pues como lo que estaba contando Marta y otra cosa. Y hay mujeres que, bueno, quieren eso y se sienten seguras, pero también que me visiten, que esté la matrona pendiente, ¿no? Que no me dejan ahí sola abandonada, ¿no? O sea, al final cada una tiene elementos de seguridad que hacen, ¿no? Pues que el parto pueda ir de la mejor forma posible, ¿no? Pero a ver si entendí, o sea, esto que me respondiste está buenísimo. Mi pregunta era más, o sea, como, ¿cuál es el método que usan para hacer un seguimiento después de que hacen estas discusiones de pares? ¿Ustedes entrevistan a la gente y con este tipo de respuestas se dan cuenta que realmente tuvo impacto porque la gente cambia su manera de pensar? En este caso, la matrona. En este caso, en el proyecto, todavía no. Yo creo que una de las cosas que diseñaremos será cómo hacer ese seguimiento para ver lo efectivo o no, que es la metodología de trabajo que se implemente, ¿no? A partir de todo este trabajo. Ahora en el Parto es Nuestro existen los grupos y se hace un seguimiento interno, ¿no? de cómo las personas que participan, ¿no? Y luego también yo creo que a nivel colectivo es indudable el que, por ejemplo, esta asociación haya contribuido a que se hable de violencia obstétrica en general, ¿no? Y de que haya mujeres, o sea, que realmente se enfrenten al parto de una forma muy diferente a la que se enfrentaron, como decía Marta, en 2001, ¿no? Hay diseñadoras de esos espacios, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que diseñar, ¿no? Y que será además interesante para ver el impacto de la propia metodología será cómo eso está ayudando, ¿no? No solamente a nivel interno de los grupos, sino a nivel colectivo, a nivel general, a cambiar cosas, ¿no? que son necesarias como un paradigma general de cómo se atiende ahora mismo el parto y el posparto, en este caso en nuestro sistema sanitario. Buenísimo. Marga, vos una de las cosas que hablábamos cuando pensábamos en el impacto es qué discusiones se generaban a partir de las ilustraciones. Y una cosa que vos dijiste en un momento es que no todos las entienden, o no todos las entienden igual. ¿Qué pasa ahí? ¿O cómo siguen eso? ¿O cómo...? Bueno, a ver, o sea, no siempre es el tema de la accesibilidad, cuando uno trabaja con humor y con temas así que son como... Pues no siempre hay que contestar a todos los comentarios, porque si no es un melón infinito. Entonces, bueno, siempre hay haters por todas partes. Entonces, más o menos tienes que medir hasta dónde te metes, hasta dónde llegas, hasta dónde intentas, bueno, defender tu postura, que evidentemente no estábamos imponiendo nuestra forma de pensar a nadie, porque cada uno es muy libre de pensar lo que quiere. Pero me hacía gracia escuchar aún comentarios que parecían venidos de siglos pasados, ¿no? Pues sí, lo que queréis es salir y ir por ahí y estar cada día con uno. O sea, este tipo de comentarios así literales. No haber sido madres. Entonces,
Pero eso está bueno, ¿no? Claro, Por eso claro. quiere decir que está, o sea, que no estás, Que estás adentro tocando- de tu burbuja. Claro. Exacto, es que estás tocando cosas que por lo menos alguien se sensibiliza con ellas y otros, evidentemente, jamás. O otras, ¿no? Porque también había muchas mujeres que les chocaba mucho, Sí. porque para muchas mujeres sí el centro es el hijo. Y bueno, eso tampoco se lo puedes discutir si ellas lo sienten así, ¿no? Pero en cuanto les planteas inquietudes y modos de ver un poco diferentes, se sienten o violentadas o atacadas de alguna manera, cosa que no pretendíamos para nada. Entonces es curioso toda la conversación que surgió a partir de, bueno, de algunas historias en concreto, de algunos artículos que salieron en algunos medios, cuando salió el libro, porque fue como una etapa de 2 años en los que estuvimos muy activas. ¿Y qué otros proyectos? Quiero por lo menos el título. ¿Qué otros proyectos están haciendo que surgieron a partir del libro? Porque eso es de alguna manera un poco el impacto Ya, que pues tuvo, ¿no? fíjate que algo tan banal como campañas, hicimos contenido para una marca de coches desde Hardcore Maternity, desde un punto de vista feminista y de madres, pero enfocado a coches, que es un mundo súper masculino. Sí. Entonces, dices, qué curiosa al final la rueda, hasta dónde te lleva y por dónde, ¿no? puedes acabar. Pero sí, y este proyecto, pues al final creamos para ellos como una tirada de, creo que recordar que fueron 10 viñetas. Sacaban como 2 cada mes porque eran mucho más largas de las que solíamos hacer nosotras. Y sí, y fue muy curioso porque no nos esperábamos para nada este encargo. Sorprendente. Sí. Total. Bueno, hemos hablado de impacto y yo me pregunto también sobre desde dónde vienen las diferentes iniciativas de las que estáis hablando, sobre qué construyen, qué legado anterior ha habido para que ahora podamos estar hablando de estos temas y podamos estar trabajando en maternidades, ¿no? Que es algo que ha estado tan silenciado mucho tiempo, no sé. ¿Te refieres a lo que aprendemos de otras personas o a nuestro viaje desde el inicio? ¿De otras personas o de una película? O de otros, sí. ¿Qué te inspiró O o qué te parece en qué se basa lo que... Sí, bueno, ¿no? Que sabemos que cada uno de estos proyectos no están aislados, que tienen una pues trayectoria. cuando yo comencé en 2003, ¿no? Fue el parto de mi segundo hijo, mi segunda cesárea, por tanto, y eso me condicionó muchísimo, me rompió mucho por dentro, ¿no? Una cesárea innecesaria. De alguna manera me hizo ponerme a buscar y a entender con un internet incipiente y fue dar con decenas, centenas, miles de mujeres en una situación similar a la mía, en distintos puntos del mundo, sobre todo en Sudamérica, por idioma y en España, condiciones diferentes, situaciones diferentes y todas hablando de qué me ha pasado, por qué me siento mal, por qué nadie me entiende, por qué me estoy volviendo loca, ¿no? Eso que ahora ya entendemos como estrés postraumático, como violencia obstétrica, como efectos secundarios de todo esto, ¿no? Pero en aquel momento fue el contacto de nuevo, ese contacto entre pares, ¿no? Ese compartir historias, sacarlas a la luz y cada una que se identifique como pueda, lo que generó es el motor de, bueno, pues en mi caso, del origen de la asociación El Parto es Nuestro y el conocimiento de otras realidades, de otras mujeres, de otras legislaciones. Te pones a estudiar legislación en el Reino Unido, que dice la NICE, entre no sé qué cosas que en mi vida, pues no, desde luego académica y profesional, pues no había. Se te abre un mundo que tiene que ver con cómo vivir la maternidad. Que además, como los niños, los hijos van creciendo, pues después llega el mundo pues, escolar, ¿no? Y de repente te vuelves a encontrar con un sistema también agresivo para las niñas y los niños, en los que lo importante pues es un sistema de aprendizaje muy duro, ¿no? Que no tiene nada que ver con el concepto de aprendizaje enriquecido, ¿no? Que es un poco... Y a nivel espacial lo mismo, ¿no? ¿Qué espacios necesitan para que los niños y las niñas aprendan bien, en vez de qué espacios se necesitan para enseñar bien, ¿no? Digamos, cuando se pone el foco en el otro lado, se pone el foco en el usuario, en la usuaria, no es en el profesor, sino en la persona que va a aprender, no es en el médico, sino en la persona que está dando a luz, no es en el paciente, en fin, pues todo el diseño de todo ese entorno también se transforma, ¿no? Y yo sigo dándole las gracias pues a esas
miles de mujeres con las que me han compartido todos sus aprendizajes, todas sus maternidades, nuestras comadres, ¿no? Ahora es muy gracioso porque ahora tenemos hijos adolescentes, hijas adolescentes, y entonces volvemos a enfrentarnos a lo mismo, ¿no? A las mismas liadas, ¿no? Y vuelves a darte cuenta que estás siempre como empezando, ¿no? Empezando a ser la madre que eres ahora, ¿no? Y con en mi caso, 3 hijos varones, pues que siempre estoy empezando a ser madre de un hijo de 20 años o de un hijo de 15, que es el tercero, no sé qué, ¿no? Y eso me resulta apasionante y sobre todo, si yo tengo que agradecer un legado, es el del resto de mujeres, las sabias, profundas, maravillosas, que me han enseñado pues prácticamente todo, ¿no? Lo que ¿En qué año fundaron es un colectivo activista, ¿no? De Sí, parto es nuestro. sí. ¿En qué año lo fundaron? En 2003. ¿Y cuántas eran? Octubre de 2003. Fuimos 23 personas que firmamos el acta de 23, 22, había 21. Arquitectas, diseñadoras, sociólogas. Bueno, es que de todo. había, ¿Cómo era? bueno, claro, pues pues había abogadas, había el tema de la maternidad, lo que digo que nos atraviesa es muy profundo porque nos ha pasado, ¿no? Muchas mujeres hemos desarrollado nuestra mejor versión profesional en torno a la maternidad. Estoy pensando, por ejemplo, en una amiga del Parto Nuestro, también cofundadora, que era abogada, ¿no? Y era abogada pues de otras cosas, ¿no? Y ahora ella lidera toda la lucha contra la violencia obstétrica en los tribunales, ¿no? Consiguiendo hitos históricos increíbles, ¿no? Pensándolos. O estadistas, filósofas, psicólogas, matronas o mujeres que después de su maternidad decidieron dedicarse profesionalmente a acompañar a otras mujeres y, bueno, se formaron para dulas, en fin, que, por supuesto, todas las mujeres, con todas las profesiones, o mujeres que no tenían una profesión determinada y no era todo tan glamuroso, ¿no? Pues mujeres que estaban con un papel pues profesional o en su casa, etcétera, y todas ellas también como que han sacado de esta... Generalmente al Parto Nuestro llegamos desde experiencias, al menos antes, ¿no? Experiencias negativas, ¿no? Es muy bonito ver cómo cuando las mujeres llegan con experiencias positivas a compartir, lo comentabas antes, pues es fantástico ver que se está dando ese cambio, ¿no? O sea que era un grupo transdisciplinar, pero aparte de eso era un grupo de diferentes edades y de diferentes condiciones sociales. Totalmente. Y de diferentes lugares geográficos, religiones, intereses políticos, pues por internet. Fue a través... ¿Era un grupo de Facebook? No había Facebook, no. Esto fue a través de un grupo se llamaba Apoyo Cesáreas, era una lista de correo de Yahoo. Caray. Apoyo Cesáreas. Y ahí pues lo abrió la doctora Ivone Olza, una psiquiatra perinatal, que venía con su historia personal, abrió un sitio en internet y cuando te ponías a buscar qué me pasa, cesárea, tal, aparecía un grupo que decía Apoyo Cesáreas. Entrabas ahí y decías, esta es mi historia y tal. Y te encontrabas pues mujeres que decían, te entiendo, yo también, me pasa lo mismo, lo sé. Buah, y eso es definitivamente tremendamente y también terapéutico, había ¿no? médicos, doulas, había médicos, profesionales de la salud maternal como parte de este pacto. Sí, lo que pasa que era en una proporción muy pequeña, pues porque era muy residual los profesionales que entendían que la atención al parto era agresiva y con un exceso de medicalización, etcétera, y que querían hacer las cosas de otra manera, muy minoritario, ¿no? Pero claro, quien estaba ahí, claro, se impregnaba de todo lo que, de todas las historias reales, ¿no? Y empatizaba muchísimo. Entonces han sido también agentes transformadores dentro del colectivo sanitario, ¿no? Muy, muy fuerte y muy potente. Buenísimo. Y si seguimos con el tema del legado, ¿cuál te parece que es el legado del trabajo que estás haciendo, Bea? Bueno, yo creo que hay una cosa fundamental y es el movimiento, ¿no? que empezó como 2015-2016 a nivel internacional, pero también aquí en España, que fue contra la violencia sexual, ¿no? El Me Too a nivel internacional y aquí con el tema de la manada, ¿no? Yo creo que eso... Perdón, ¿qué es el tema de la manada? Aquí hubo una agresión en 2016, creo que fue en San Fermín, una agresión grupal, una violación grupal a una chica y a partir de esa agresión hubo un movimiento que se unió y confluyó con ese Me Too internacional, ¿no? Entonces aquí en España se vivió también muy, muy fuerte por eso, ¿no? Y yo creo que eso ha permitido
que una cosa que se estaba haciendo ya, entre otras cosas, ¿no? Por el trabajo de partos nuestros, también por colectivos profesionales, etcétera, de hablar de violencia obstétrica, ¿no? Que eso confluyera también y que se diera valor a las experiencias de las mujeres, experiencias negativas, como una forma de reparación, ¿no? Y de decir, yo cuento mi historia, en este caso, ¿no? Pasaba con temas de violencia sexual, con agresiones, yo cuento mi historia, esto me ha pasado también a mí, no nos pasa únicamente a una persona, a una mujer, sino que nos pasa mucho, con lo cual es un tema estructural, esto es un tema político que necesita de una intervención específica, ¿no? Y yo creo que en ese sentido violencia obstétrica y violencia sexual están muy, muy, muy unidos, ¿no? Y creo que ese es el legado que ha permitido el que ahora pues se hagan cosas como esta, ¿no? Como el diseño de espacios respetuosos con el parto, ¿no? Y se tengan conversaciones sobre maternidades reales que no son para nada ideales, ¿no? Y que son el 99% muy hardcore, ¿no? ¿No? Y sobre todo, ¿no? Si ya lo interseccionamos con otras situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Económicas, ¿no? O con temas de marginación, discriminación, que se complica y se agudiza mucho más, ¿no? Pues una situación que a nivel personal puede ser muy, muy dura y muy difícil. Perfecto, Marta. Pues es que en nuestro caso fue algo muy personal y fue una crisis básicamente vital. Entonces, bueno, sí es verdad que luego, aparte de todo esto, pues he apoyado muchas conversaciones de amigas que más o menos estábamos en la misma circunstancia y de ahí surgían muchas historias cruzadas, pero recuerdo la frase de Esther cuando empezamos con todo esto de las crisis. Hay que sacar el arte. Entonces fue una forma de, no sé, ya que las dos en el fondo nos dedicamos a esto de la creatividad, pues de aplicar nuestra creatividad a cómo poner en palabras e imágenes algo que estábamos viviendo. Perfecto. Y ahora vamos al futuro, que estamos yendo ya hacia el final de la entrevista. Después les vamos a dar posibilidad de que pregunten todas las que quieran. ¿Qué se imaginan que va a pasar en el futuro? ¿O qué les gustaría que sucediera con el trabajo que están haciendo? Puede ser el futuro concreto, ahora estamos empezando el año, pueden decirme, bueno, lo que yo espero para este año y concretamente lo que voy a hacer es tal cosa, o puede ser una cosa un poquito más a largo plazo. ¿Quién empieza? Bueno, pues si queréis, yo sí tengo claro lo de este año, el año de los próximos años, y el futuro... Vamos, lo que a nivel activista lo que siempre hemos dicho es que esperamos que la asociación se deshaga y no haga falta, ¿no? Y que todos estos proyectos no hagan falta porque ya estemos en un momento de respeto y de cuidado de nuestras maternidades, ¿no? Pero bueno, a nivel profesional, nosotros hemos comenzado a trabajar para ayudar también a erradicar la violencia a través de los espacios de parto en Latinoamérica, bajar las tasas de cesáreas absolutamente abrumadoras. Entonces, los próximos 3 años tenemos un proyecto para trabajar en hospitales y en clínicas en Latinoamérica, en 5 países por ahora, 4 países. Y bueno, pues estamos intentando que también allí pues se mueva todo esto, ¿no? Y se vaya apostando y se vaya entendiendo que se pueden hacer cosas desde la arquitectura, desde el diseño interior y desde en los hospitales, y no solo en las áreas de maternidad. Nosotros trabajamos en lo que llamamos áreas de usuarios vulnerables, ¿no? ¿Qué pasa en los espacios de oncología, ¿no? ¿Qué pasa en las UCIs, ¿no? ¿Cómo son esos lugares? Pues también hay darle una pensada para aportar desde la arquitectura como herramienta, ¿no? Para transformar un poquito la vida y la salud de las personas. Entonces ahí, pues, objetivo Latinoamérica y objetivo, pues, reducir esa tasa de cesáreas un poquito desde los espacios de arquitectura. Yo por ahora, mi deseo. ¿Ustedes van a ir a diseñar en Latinoamérica? Sí. o tienen algún tipo de colaboración con diseñadores y arquitectos latinoamericanos? Son las dos cosas. Nosotros ya hemos empezado en México y tenemos, pues lo que hacemos es buscar un partner, dar con un partner, un arquitecto, un estudio de arquitectura, un socio, que lleva la parte local, conoce la legislación, lleva la parte de dirección de obra, ¿no? Y entonces el proyecto, a través de viajes, conocemos los hospitales, etcétera, y hacemos el proyecto y, bueno, pues a través de viajes, bueno, en el fondo ya lo que nos separa pues son 8 horas o 10 horas o 12 horas, ¿no? No es mucho más ni mucho menos. Pero hay situaciones contextuales diferentes. Completamente, por eso no puede ser, o sea, además, efectivamente. En Latinoamérica, ¿no? Hay mucha gente que no habla español como lengua materna.
sobre todo en México. Tenés muchas comunidades indígenas afrodescendientes que a la hora de parir es diferente la situación. Es una situación distinta totalmente, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en el norte de México y de alguna manera la comunidad indígena tiene más claro cómo quieren parir. Lo tienen más claro porque tienen más guardadas sus tradiciones, ¿no? Es el problema, por ejemplo, que nos estamos encontrando en Monterrey es que se da por bueno. Yo fui a un hospital en el que les interesaba muchísimo el trabajo que hacíamos, me llamaron para que les hiciese una propuesta y con cara de absoluto indiferencia me dijeron, no, es que nosotros tenemos un 85% de cesáreas, ¿no? Y yo, perdón, o sea, ¿qué? Pero queremos hacer esto porque está bien, ¿no? Y es como, madre mía, es como hay que ir un poquito más hacia atrás, ¿no? Efectivamente, no hemos trabajado con la parte pública que buscaría y apoyaría los espacios de parto multicultural, que se llama, ¿no? Que en Bolivia sí hay iniciativas, en El Salvador hay iniciativas para incorporar en hospitales salas de parto multicultural, pero que en realidad tienen los mismos elementos que necesitamos todas las mujeres para dar a luz, que es equipamiento, apoyo vertical, espacio y que nos dejen un poquito en paz con alguien que sepa atender un parto con paciencia. O sea, es que en el fondo eso es lo que necesitamos todas, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a ir intentándolo. Perfecto. Marga, ¿qué te imaginas del futuro? Pues el futuro, yo soy poco de leer las cartas, pero no, lo que sí nos gustaría, bueno, es volver a coincidir juntas para, no sé si retomar Hardcore Maternity, porque ya los niños han crecido, evidentemente estamos en otra circunstancia vital, pero hay muchos temas que como mujeres y madres son muy interesantes. Se acerca la menopausia, está ahí el tema del edadismo. Temazos por todas partes. Que te veo haciendo las tiras. Dan para muchas tiras. Te necesitamos ahí trabajando los temas que nos van viniendo, claro. Claro. Porque si el parto y el inicio y el origen estaba olvidado, la menopausia es el gran tabú. Sí, totalmente. Entonces necesitamos que os pongáis con ello. Totalmente. Entonces, bueno, a ver si en algún momento... Hardcore menopausia. Hardcore sigo evolucionando. Lo necesitamos. Total. Humor en la menopausia. Sí. No, hay que poner mucho humor para afrontar ciertas cosas. Y para normalizar también, que no pasa nada, claro. O sea, es un proceso de la vida que está ahí y ya está. Pero ni quita ni pone. Exacto. Sí, pone. Bueno, pone, pero es más casi el estigma de oh Dios mío, ¿qué me va a pasar? Voy a desaparecer como, bueno, no como persona porque nos afecta a las mujeres, voy a desaparecer como mujer, voy a dejar de tener ganas de todo, ¿no? Es como que ya te metes en tu cajita y te dejas morir. Y al final la vida sigue y a algunas mujeres les afecta más físicamente que a otras, evidentemente. Pero yo creo que también hay que desdramatizar mucho y hay que normalizar la menopausia completamente. Al igual que la regla, pues todas estas cosas que nos pasan y que son el día a día. Perfecto. Ve. A futuro, muy concretamente en este proyecto que he compartido y sobre todo, ¿no?, en lo que nos queda de proyecto, pero también, ¿no?, el que pudiera haber una continuación sería que esta metodología realmente ayudara a fortalecer algo que se ha perdido con la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho bastante daño porque en algunas situaciones, y también nos lo han contado personas que hemos entrevistado, ha vuelto, ¿no?, por esto de la salud pública, que es completamente comprensible, ¿no?, pues se han vuelto a producir situaciones que han hecho que muchas mujeres tuvieran una experiencia de acompañamiento de parto y de posparto muy duras, ¿no?, porque han tenido, y me incluyo porque yo estuve también embarazada en pandemia, pues hemos entrado sola en todas las pruebas, no entramos con nadie, ¿no? Y si había buenas noticias, guay, si había buenas noticias, estabas tú allí sola, nada, ¿no? Entonces los partos con COVID pues también han sido muy en algunas ocasiones, ¿no? Pues parece que se ha olvidado momentáneamente, ¿no?, muchas cosas que se estaban consiguiendo. Entonces creo que el proyecto, ¿no?, el que pueda reforzar y volver a situar a esos grupos que tan bien hacen a las mujeres cuando se encuentran y comparten experiencias, ¿no?, yo creo que eso puede ser un objetivo muy bonito a conseguir, ¿no? Y luego lo que comentábamos antes que tú has mencionado, ¿no?, el poder hacer ese seguimiento para de verdad demostrar, ¿no?, incluso con números, que
que esto ayuda a que las mujeres sanen experiencias, a que compartan más, a que es una fuente de información súper valiosa para mujeres, no solamente los grupos, sino por ejemplo también pues incluso el grupo de Facebook que tienen, que para mí era la Biblia. Cuando estaba embarazada lo leía diariamente, ¿no? Y para nutrirte de esas otras experiencias de mujeres que han pasado por cosas buenas, pero también por cosas malas, ¿no? Buenísimo, entonces ya hablamos un montón, me parece, está buenísimo. Si quieren ustedes hacer preguntas. Perdón, una tira cómica de madres de adolescentes. También. Por favor. También. Pues es que tienes muchísimo Hay trabajo. hay mucho. Te pagamos un viaje a Nueva York para que te vayas con ella, con esto y empieces. Acá con una pregunta. Sí, hola. Nada, yo me quedé pensando en lo de que hablan de tener esos grupos para hablar sobre el parto, de la maternidad y todo eso. Y yo estuve pensando tuve muchas conversaciones así con mis amigas de tipo, si querés tener hijos, cuándo querés tener hijos, si es una posibilidad. Y lo que me doy cuenta es que, por lo menos en mis grupos de gente, cada vez más hay chicas que le tienen mucho miedo. Que lo que más le tienen miedo es el parto o estar embarazada o el postparto o todo eso. Y es algo que no se habla, o sea, en los colegios, en la vida como afuera de tus grupitos de amigos. Y como que yo pensé si hay una manera de traer esas conversaciones al colegio y por ahí tipo, no sé, como que también es algo que yo puedo hablar con mis amigas, pero no sé cómo explicárselo, por ejemplo, a amigos varones, o no sé cómo explicarle que tipo, es lo que me causa como una ansiedad, un pánico, no quiero estar embarazada. Es como, no suena muy lindo. Y por ahí tipo escuchar cosas lindas y las cosas feas y todo como de una forma muy directa nos ayudaría. Y por ejemplo que en los colegios haya una forma de hablarlo de los medicamentos y todo eso, que no se sabe mucho. Y que al final, tipo, eso es lo que más da miedo, que no conoces el proceso. Claro, por ejemplo, la ONG estaría buenísimo. Educación. Bueno, es una iniciativa estupenda y yo creo que de hecho la vamos a proponer, o a lo mejor ya De está, hecho, ¿no? en el Parto es Nuestro, hay Ya un programa, no sé si tú conoces el nombre del programa. Sí, es un programa que se llama Del Ama, es un proyecto que hizo la Asociación El Parto es Nuestro hace pues 10 o 11 años, que consiste en se elaboró un material educativo para ir a colegios a compartir maternidad saludable, ¿no? Y quitar miedos, ¿no? Y decirle a los niños y a las niñas desde que tienen 5 años, pues hablar desde la naturalidad, desde la naturaleza, desde lo mamífero, ¿no? Desde el placer, desde decir que el embarazo que son las maternidades, los embarazos, los pospartos, son momentos para ser disfrutados, ¿no? No desde el miedo. Entonces tú le hablas a los niños y a las niñas de esto desde pequeñas, y ya está. Porque si lo que tenemos en la cabeza son las pelis de pues es un horror, ¿no? Pero hay una manera que me encanta de hacer entender lo que es un embarazo y un parto y un posparto, ¿no? Que tiene que ver con el sexo. Puramente es lo mismo que el sexo. Son los mismos órganos, las mismas hormonas, las mismas necesidades físicas y de acompañamiento y de búsqueda de seguridad. Entonces, en realidad, el parto funciona mucho como el sexo y nuestros cuerpos funcionan como el sexo. Es decir, depende con qué persona estés, de una manera o de otra. No hay dos partos iguales. Son intensos. Imaginaos lo que era el sexo antes de empezar a tener sexo, ¿no? El miedo que daba y duele y no sé qué, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, solo que más. O sea, que si el sexo mola, el otro más. O sea, el parto puede molar mucho más, ¿no? Y es desde esa... Sí, pero claro que sí. Es verdad, que una cosa es que... Sí, porque yo diferenciaría lo que hemos vivido en nuestros partos, que muchas veces los hemos vivido en unas condiciones en las que nos han hecho daño. Y entonces, claro, pensar que el parto es lo que yo he vivido, es que a mí me han robado mis partos, ¿no? Nos los han robado. Igual que nos roban la menopausia en el sentido de disfrutar de ese momento, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que hago en algunas conferencias cuando me atrevo, ¿no? Que consiste en poner 2 sonidos. Inicio así la conferencia. Pongo 2 sonidos. Y no digo de qué es. Uno suena a orgasmo y el otro suena a orgasmo. Y uno es un parto y otro es un encuentro sexual, no orgásmico. Y entonces la gente dice, es lo mismo. No es lo mismo, son 2 cosas distintas. Lo que pasa es que cuando se puede vivir un parto en condiciones óptimas, puede ser tan parecido porque es un acto sexual.
Entonces, cuando lo compartimos así, de repente digo, "Joder, ¿cómo hablarían nuestras abuelas de tener sexo, ¿no?". Pues lo mismo tenían las mismas sensaciones que nosotras ahora, proyectando cómo será un parto, cómo será una lactancia. Duele, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo os invito a que le demos una vuelta porque se parece mucho. Y yo creo que tenemos que recuperar nuestros partos, nuestras gestaciones, nuestros embarazos, nuestros partos, nuestras lactancias y nuestras crianzas, ¿no? Porque están para que sean disfrutadas, ¿no? Y compartidas. Y disfrutar no significa, es como el deporte también. O sea, el deporte es un maratón. Yo veo a la gente Lo que sufriendo. estás diciendo me parece fantástico, pero también veo como un poco de escepticismo en algunas caras, porque hay una realidad que el parto es doloroso y tener sexo no es doloroso cada vez. Depende. A menos que tengas algún problema que lo haga doloroso. Pero el parto es muy doloroso. Yo digo, Sí. me gusta la idea de que sea algo que, tipo, que le tenés que ver algo lindo y que tenés que ver, tipo, las cosas lindas y las experiencias lindas, pero también necesitas la transparencia de una Totalmente. persona a otra, que para mí eso es lo que falta. Que toda tu vida de nenita te dicen, ay, va a ser lo mejor del mundo, vas a tener un hijo, es el mejor día de tu vida. No. Claro. No. Es como, No, pero- quiero que sea transparente, que alguien me cuente lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cuáles son las posibilidades de las cosas feas. Que, por ejemplo, yo tengo un DIU, que fue hasta ahora lo más doloroso que hice en mi vida. Ponerme eso, y tengo tatuajes, piercings, lo que sea, eso me dolió mucho más. Y yo después dije, ¿por qué me dolió tanto? Y fui y busqué y dije, no me explicaron lo que me hacían. Y es eso. Claro. Ese- ¿Hay comentarios? ¿Querés hacer un comentario a esto? Sí. Yo me acerqué a la asociación Partos Nuestro por una investigación. Nunca estaba embarazada. Y cuando yo me acerqué tenía en la cabeza un tipo de parto, ¿no? Que es este parto que nos estamos imaginando, que es el de cualquier serie, cualquier película, un agobio, pues lo que podía comentar con mis amigas, ¿no? Dolor, sangre, quirófano, todo súper con un ambiente muy medicalizado. Y yo había estado investigando en otros espacios, en centros de salud, hospitales. Entonces acudo a una reunión. Y una reunión es, pues como estamos aquí ahora mismo, en un espacio parecido a este, en el que las mujeres empiezan a contar sus partos. He estado ya en muchas reuniones desde entonces, pero fue increíble cómo a medida que iba acudiendo a las reuniones, ya digo que no pasó por la experiencia, me di cuenta de que de tener una idea se empieza a ampliar el abanico. Y no es una, ya tengo miles de imágenes de partos a través de los relatos de las mujeres que me han permitido pensar que el parto puede ser tan diverso. Y esto es lo que nos falta, escuchar a otras mujeres, porque no el parto va a ser doloroso o no doloroso por sí mismo, sino que el cómo te vas a enfrentar a él a través de otros relatos. Antes, las mujeres vivíamos los partos de otras mujeres, de las vecinas, de los familiares, ¿no? de tías, de primas, y ahora el primer parto en el que sueles estar es el tuyo, no en el de otras. Entonces, cuando empiezas a ampliar a través de los relatos, ya no tienes solo una imagen, tienes un montón. Y eso es lo que ayuda a pensar que no es solo una experiencia a la que estás determinada para vivir, sino que hay muchísimas posibilidades. Y hay un montón de condiciones que no puedes controlar cómo va a ser, porque es como la vida. Ya la puedes planificar, pero luego te va a sorprender. Pero sí que hay un montón de características, de condiciones, que puedes ir transformando. Entonces, de cuando entré la primera vez a una reunión del Partos Nuestro, ahora, después de haber escuchado tantos relatos, me di cuenta de cuántas cosas se pueden hacer para no tener solo muchas imágenes. Lore tenía un comentario desde antes, perdón. Sí, igual para decir esto, creo que lo que hablaba ella particularmente es el gap, la distancia que hay entre lo que uno piensa que es ser madre, parir, estar embarazado, buscar un hijo, porque también hay un punto ahí de la violencia médica que hay cuando uno busca un hijo y no sucede en el tiempo imaginado estándar de la sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa con los médicos y ese intercambio? Y lo que iba a preguntar es
para la parte del diseño de los espacios donde van a parir las mujeres. ¿Qué pasó con estos médicos? Imagino que no todos los médicos o no todos los profesionales están a favor de este tipo de espacios o que hay resistencias. ¿Cómo impactan esta gente, en estos profesionales? ¿Cómo se han visto cambios? ¿Se ha visto qué sucede con estos profesionales cuando se encuentran con un paritorio, como lo llamás, totalmente distinto a una sala quirúrgica? Porque básicamente cuando vos entras a parir, entras a una sala quirúrgica helada, fría y llena de luces. Entonces, ¿qué cambios viste en esas personas a nivel profesional también, si han podido tomar información? Sí, yo distinguiría entre los dos profesionales, la matrona y el ginecólogo o ginecólogo, ¿no? Generalmente la matrona se encuentra a gusto y entiende bien el espacio, lo cual es muy buena noticia porque los espacios de parto fisiológico, que tendrían que ser la gran mayoría, deberían estar atendidos por las matronas, que deberían ser la gran mayoría, ¿no? Con lo cual ahí habría un acierto, ¿no? Y respecto de profesionales que quieren seguir trabajando a la manera tradicional, lo pueden seguir haciendo en una sala de parto diferente, porque van a seguir utilizando las tijeras igual, ¿no? No sé cómo decirlo. Pueden seguir haciéndolo igual, solo que es un poco más agradable, ¿no? Con lo cual algo se lleva, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, sí se reducen los niveles de estrés, etcétera, no solo de la mujer, sino también del profesional, ¿no? Sí, a lo que me refiero es si viste cambios en estos profesionales que empezaron a decir, ok, quizás sí, esto lo puedo hacer de otra manera y no de la manera que me enseñó la universidad en un método que claramente está obsoleto. Sí, yo creo que al final, pero ahí en realidad yo sería humilde con la arquitectura. La arquitectura no es la gran transformadora. La gran transformadora es la atención, o sea, son los otros profesionales, ¿no? Claro. Otras posibilidades, claro. Como que ya está concreto, no tengo que imaginármelo. Claro, efectivamente, ¿no? Y eso ocurre cuando pues es un espacio distinto y resulta que como los partos van mejor, pues se llama menos veces al ginecólogo, a la ginecóloga para que vaya a actuar porque hay un problema, ¿no? Con lo cual empieza a decir, pues aquí hay menos, me llaman menos, ¿por qué? Va habiendo partos, se atienden partos en otras posiciones, un parto vertical, un parto no sé qué. Entonces, yo creo que sí que hay cierto efecto contagio, ¿no? Porque en el fondo, pues todas las personas queremos estar mejor, queremos trabajar más a gusto y de alguna manera los profesionales también son sujetos de esa violencia obstétrica estructural, ¿no? Y estar mejor y poner algo que haga que esté mejor, yo creo que impacta. Y por supuesto, pues hay reticentes, como en todas las áreas de todo, ¿no? Hay reticentes y hay personas que quieren seguir aprendiendo y que se dejan sorprender o se dejan aprender o desaprender, ¿no? Y seguir mejorando. Yo creo que sí hay contagio, definitivamente creo que te digo que sí. Había una pregunta acá y otra ahí. Sí. Bueno, no era una pregunta, era un comentario sobre lo que tú decías. Me parece súper interesante porque me quedé embarazada y tuve una hija y cuando me preparé para el segundo me enteré cómo era el proceso fisiológico del parto. Es decir, yo parí una hija sin saber dónde estaba el cuello del útero, sin saber por qué había contracciones, por qué cambiaban durante el parto. O sea, pasé por todo eso sin saber lo que me estaba pasando. Claro, fue bastante traumático. Con el segundo de pronto era como, si yo me puedo tocar el cuello del útero, si está aquí, o sea, bueno, mis amigas se volvían locas, ¿cómo te has tocado el cuello del útero? Y otras cosas, pero, o sea, que efectivamente la desinformación es brutal, o sea, pasas por todo el proceso y tienes un bebé en brazos sin saber qué ha pasado en tu cuerpo, o sea, sabemos perfectamente cómo cagamos y no sabemos cómo parimos, ¿no? O sea, hay un desconocimiento brutal. Sí, no solo nosotros, pero la gente que nos acompaña. O sea, sí, para bueno, mí claro. Eso me da más miedo que la persona con la que yo esté, no sé lo que está pasando. No sé para qué estamos tengo. Porque si yo estoy drogada y estoy tipo... que la otra persona entienda. Si algo pasa, Perfecto. Yo quería comentar, no sé si lo habéis visto esta semana, yo creo que he visto, no recuerdo el medio, pero me ha parecido como un dato un poco como alarmante y era, calculaba como el índice de, o sea, como que en los fines de semana ya no nacen bebés, ¿no? No sé si lo habéis visto. Y bueno, pues me interesaba conocer vuestra opinión. Un poco la pregunta iba como, ¿qué se puede hacer desde el diseño en esto, ¿no? Que a lo mejor a priori se te ocurre que es algo como más institucional, más político, no más tal, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en esta dinámica, a mí me ha parecido un dato horroroso, que un poco lo que venía a decir
era que había muchos partos que se inducían para que no cayeran el fin de semana, ¿sabes? Y salían unos gráficos ahí terroríficos. Lo mismo pasa en las fiestas, por lo menos en Argentina. Bueno, sí, o sea, de festivos y fin de semana, ¿no? Y bueno, pues quería como ese dato tan positivo y maravilloso. El 25 de diciembre todas sabemos que no hay partos. O sea, todas no existen. Ni el 15 de agosto también todas calculamos que el 15 de agosto no parimos ninguna. Es el puente de verano, la fiesta de verano de todos los pueblos y es como el día máximo y tiene que ver efectivamente con la programación de los partos. Es curiosísimo, ¿no? Que como que no nacen tantos niños los fines de semana. Los niños no vienen con calendario, no vienen con reloj, no vienen con agenda. Eso es nuestro, ¿no? Y tiene que ver con esa agendización, esa medicalización. Te voy a provocar el parto porque ya total, ya casi no sé qué. Bueno, es la historia de mi historia y la de muchas otras, ¿no? Y cómo eso al final termina como un libro y como esa cascada de intervenciones acaba como el Rosario de la Aurora, con un forceps y con la sensación de que te han salvado a tu hijo de un problema gravísimo que tenías, cuando en realidad es todo fruto de esa medicalización innecesaria. Porque el problema es que sea innecesario. Si es necesario, por supuesto, ¿no? La medicina está ahí para hacer todo lo necesario, pero no para hacer lo innecesario. Y darnos cuenta que seguimos igual, pues es como, desde el diseño, ¿qué se puede hacer? Pues de nuevo, hacer espacios amables, espacios acogedores, que fomenten los partos fisiológicos, que fomenten el parto en todo el tiempo que se necesite, ¿no? Lógicamente, en espacios de parto fisiológico, estos espacios nuevos de parto en movimiento, o innovación, o parto natural, o como queramos decirlo, son espacios en los que la paciencia, por ejemplo, una cosa muy tonta que hacemos, siempre hay un reloj en los paritorios, ¿no? Porque es básico, súper importante, apuntar el minuto y el segundo en el que nació el niño. Pues porque... si no, no te puedes hacer la carta natal. Bueno, pero ese reloj muchas veces está delante de la cama donde la mujer está inmovilizada durante horas, ¿no? Entonces, ¿os podéis hacer una idea de lo que supone tener ese reloj durante horas? Entonces, lo primero que hacemos siempre es poner el reloj detrás, o sea, en algún rincón donde esté, pero que no esté primero a la vista, ¿no? Esos son elementos de diseño muy tontos, pero que tienen impacto en este proceso de aprendizaje de la sociedad, de que el parto fisiológico tarda más, se inicia siempre de madrugada, en fin, bueno, pues estas cosas que desgraciadamente pues las mujeres, ¿por qué los partos son nocturnos? Todo tiene una razón fisiológica, tiene que ver con el momento en que las mujeres nos sentimos seguras, ¿no? Nos sentimos que el resto del mundo ha parado, y entonces podemos sentirnos seguras para dar permiso a nuestro cuerpo para iniciar el trabajo de parto de manera inconsciente y que arranque el proceso, ¿no? Por tanto, desgraciadamente, pues los profesionales de la salud pues tendrían que saber que la mayoría de los partos son a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana. Entonces, todo lo que sea tocar, pues va en contra de la salud, porque al final complica y genera pues mucha medicalización y muchos niños ingresados en UCIs por bradicardias, muchos niños separados de sus madres, en fin, y es esa cadena triste que, bueno, pues desde el diseño, pues un poquito, vamos a ir haciendo cositas, vamos a hacer espacios agradables donde la gente no tenga prisa. Pero yo agregaría que los espacios son también los espacios de debate, o los espacios de como encuentro, o sea, como estos grupos de autoayuda y de conocer y de informarse mejor, y también como para mí esto que traía Marga con sus ilustraciones también son espacios, porque también es abrir las redes a nuevas maneras de discutir y a como justamente que se dé a conocer. Entonces, esto de abrir los espacios de diseño no solamente es para mí a los espacios físicos, sino al espacio de encuentro, al espacio que puede tener también la ilustración y el humor, ¿no? Porque sí, al final visibilizas una realidad y es el vehículo para sacar un tema, para insistir sobre él, y para hablar de algo que hasta este entonces a lo mejor no tenía su espacio. Sí, y que justamente, por ejemplo, el espacio que armamos hoy, ¿no?, de diseño y maternidades, aparecen como nuevos temas, no sé, por lo menos yo me imagino que Marga se va con un montón de ideas, de cosas que va a poder como abrir a ver si quiere seguir ilustrando y armando material sobre esto, ¿no? Y a la vez, no sé, yo veo como
como mucha potencialidad al encuentro de los espacios de conversación, utilizando también material de ilustración o el humor que viene de ese tipo de ilustraciones para generar y provocar nuevos debates. Total. Sí, hay un comentario y otro. Hola, yo quisiera preguntaros también qué podemos hacer desde el diseño para aquellas madres que llegan al paritorio sabiendo que no van a poder llevarse a su hijo, bien porque han decidido interrumpir el embarazo voluntariamente o porque por una desgracia saben que no van a irse con un niño en los brazos, ¿no? Porque yo lo he vivido, tengo amigas que lo han vivido, no existe un proceso ni en los hospitales ni en ningún otro tipo de entorno y realmente es algo que cuesta también compartir, ¿no? Entonces, desde la propia clínica y el diseño, ya como estás comentando, no es solamente un diseño de espacio, no es un diseño emocional de alguna manera. Si ya hay algún proyecto o ya habéis trabajado en algo así, o si podemos hacer juntas algo por apoyar a estas madres, ¿no? Justamente eso es algo que queríamos, muchísimas gracias por el comentario, porque eso es algo que queríamos traer a esta conversación y habíamos pensado en invitar a una persona que al final, bueno, no pudo ser, pero queríamos como justamente poder hablar de eso, ¿no? De que la maternidad a veces se da y a veces no se da y que tenemos que diseñar para esas situaciones. ¿Quieren responder? ¿Tienen algún proyecto en relación a eso? Pues hemos terminado el proyecto, por ejemplo, ¿no? Es tan importante, es sumar vulnerabilidades, ¿no? Sumar dificultades, sumar tabúes, y la muerte perinatal es un tabú enorme, ¿no? Y deja un vacío y una soledad enorme, ¿no? En este último proyecto que hemos hecho en el área obstétrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, el hospital público, desde el servicio de obstetricia nos pidieron habilitar una sala para atender mujeres que daban a luz con bebés que venían muertos. Y entonces hicimos el esfuerzo de decir, a ver, lo primero, tiene que ser un espacio exactamente igual de agradable y con los mismos elementos, porque el proceso fisiológico de parto es el mismo, ¿no? El fisiológico, el emocional no. Por tanto, como mínimo igual y después más, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso lo que propusimos fue, por supuesto, tiene que ser un lugar físico separado del área de paritorios normales, o sea, no puedes estar al lado de una sala de partos donde los sonidos son otros, etcétera, y estás oyendo qué está ocurriendo en otros procesos. Entonces nos ofrecieron trabajar en dos salas distintas y separadas del área de partos, bien ubicado, bien cuidado. Yo creo que una sensibilidad enorme por parte de este departamento de obstetricia. Y entonces lo que hicimos fue decir, no necesitamos dos, necesitamos tres. Porque no queremos que se entre desde el pasillo, sino generar un ámbito, entrar en un espacio que nos dé paso a los otros espacios de salas de parto, ¿no? De alguna manera como generar un buffer, un lugar de intercambio en el que se pudiese ir toda la familia incluso, es decir, donde se puedan elaborar algunos ritos, ¿no? Del tipo que sea, de despedida y señalizados de alguna manera diferente. Hay una señalización internacional, que es una mariposa morada, que tiene que ver con ese duelo perinatal, con esa muerte perinatal. Pues las habitaciones están señaladas con esa mariposa morada, de modo que la gente que pasa pues sabe que tiene que tener cierto cuidado de voz, de gritos, de conversaciones, ¿no? Que ahí está pasando algo que hay que cuidar, ¿no? Y porque si no hay un espacio específico para que ocurra, probablemente no ocurra, que es horrible. Y si ocurre, ocurrirá en un pasillo o en un lugar no apropiado, ¿no? Y yo creo que tienen que tenerse en cuenta, porque además son espacios, no es que no tenemos un espacio para perder, porque eso ocurre tan pocas veces, pero lo que nos hemos dado cuenta es que en los proyectos en los que lo hacemos son lugares tan tranquilos y tan especiales que muchos profesionales van allí a descansar, van allí a llorar, porque han trabajado un día muy cargado. Es decir, son espacios que sí se aprovechan para
para esa descarga emocional, ese cuidado emocional que no solamente ocurre en un caso triste, que además ocurre en los hospitales, ocurren muertes perinatales cada mes en los hospitales grandes con mucha más frecuencia, ¿no? Porque es parte del porcentaje habitual. Entonces hay que cuidarlo, por supuesto que hay que cuidarlo. Y si se te ocurre alguna manera de seguir avanzando, diseñar algo, hay muchas iniciativas. Las iniciativas de acompañamiento de organizaciones de mujeres, de acompañamiento del duelo perinatal, son la herramienta mejor que conozco para enfrentar un proceso de duelo saludable. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Elaborar estos espacios virtuales o de acompañamiento entre iguales o físicos o como nos tengamos que seguir inventando para que todas estas situaciones todavía más dolorosas y más complicadas tengan ese cuidado que precisan y necesitan. Bueno, creo que con esto podemos cerrar la charla. Una cosita más que decir. Sí. Algo parecido, yo tuve mi primera hija prematura, 1,100 kilos pesó, y algo parecido pasaba en la UCI. Era una sala que creo que era un cuarto de esto, donde estábamos los padres con sillas como estas, y uno estaba todo el día ahí. Y la contención que teníamos era entre las mamás, que estábamos atravesando todas por lo mismo, que también algo que uno no se espera, porque era mi primera hija, yo no me esperaba que iban a ser prematura, y también en ese momento pensaba, y lo sigo pensando, cómo no hay psicólogos que estén ahí para el que lo necesite, ¿no? Porque es algo súper duro. Por suerte mi hija está bien, pero había días que no podía entrar a verla porque había niños que estaban graves y no te dejan pasar. Y entonces, es una montaña rusa de emociones. Y cuando hablabas de los espacios, de la taza de té y todo eso, me acordaba que eso también por ahí sería bueno, ¿no? Darle una revisada. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, hacemos un aplauso a este...